¿Dónde está el pueblo de Dios hoy? En mi opinión, el pueblo de Dios ya no está en el desierto. El desierto quedó atrás. Hoy el pueblo de Dios está a orillas del Jordán. El pueblo de Dios ya está en ese lugar. El desierto quedó atrás. Hoy estamos listos para avanzar. Estamos listos como pueblo, como hermanos, como hermanas, para dar ese salto, para sacudirnos la tibieza y avanzar y luchar las últimas batallas de esta vida, preparar el mundo para la venida del Señor y prepararnos nosotros también. ¿Estamos listos para cruzar el Jordán? Porque yo creo que ya estamos en esa zona. ¿Sabéis? Un gran pueblo, el pueblo de Dios, va a cruzar el Jordán y luchará y vencerá en esas batallas. Puede que hayan batallas perdidas, pero ganará la guerra. La cuestión que tenemos que preguntarnos tú y yo es, ¿estoy yo listo? ¿Quiero estar con los vencedores? ¿Quiero estar unido a mi pueblo? ¿Qué hace falta para cruzar el Jordán? ¿Qué hace falta para estar listos para ir al otro lado, enfrentar las luchas de la vida y poseer por fin la tierra prometida, la tierra nueva? Perdón. Veamos lo que Dios le pide a los dirigentes para que estén preparados para ese paso, para cruzar el Jordán. Y lo podemos ver en Josué, capítulo 1, del 6 al 8. Es lo que le pide a los dirigentes, pero los dirigentes, todos también lo somos, porque todos somos referente para alguien. Todos influimos sobre alguien, sean vecinos, sea un colega en el trabajo, sea un hijo, sea un mayor, todos somos también un referente. Y mirad lo que nos dice el Señor: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y en el 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Él nos pide que seamos valientes y nos da también la clave para conseguirlo. Y es andar conforme a la voluntad, nunca solos, siempre conforme a la voluntad de Dios. También vamos a ver en Josué 3:5 qué nos pide como iglesia, qué nos pide a todos nosotros. Dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová mañana hará maravillas entre vosotros. Ya iban a cruzar. Y el pueblo se preparó. ¿Nos prepararemos nosotros también? Tenemos que dejar la monotonía. Ahora hay que avanzar. Y el Señor nos llama a que nos preparemos para el fin. Estamos deseando ver esas maravillas, porque habrán pruebas y dificultades, pero veremos cosas maravillosas. Veremos también milagros extraordinarios. Y por fin la venida del Señor. El Señor le pidió a Josué, como hemos leído, que se santificara. Santificarse. ¿Qué implica santificarse? Yo lo entiendo que es prepararse, es vestirse con las ropas adecuadas, con la fe adecuada. Sabéis, para cada deporte, para cada actividad hay un tipo de ropa. Si uno juega al fútbol, hay un equipaje especial para fútbol, 8. Bien, pues Efesios 6, 14 al 18 dice,
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios nos dice cómo prepararnos también para avanzar, cómo hay que vestirse, cómo hay que ir, siempre con oración y siempre con una fe inquebrantable, basada siempre en la palabra de Dios. Hay que dejar, y santificación implica dejar atrás el orgullo, las dudas, el resentimiento, los reproches. Implica sobre todo unidad. Sin unidad no venceremos. El derramamiento del Espíritu Santo vendrá, y no lo digo yo, lo dice el Espíritu Profecía, cuando el pueblo de Dios esté unido. Necesitamos unidad. Permitidme que haga una analogía con el fútbol. Seguramente las mujeres sois más inteligentes y no os gusta mucho el fútbol. Pero seguro que entendéis cómo funciona un poco. Cuando hay una final, ya sea de la Copa del Mundo, de la Copa América, de la Eurocopa, de la Champions, los dos equipos que se enfrentan a la final, si el partido, los 90 minutos, termina en empate, pasan a lo que se llama la prórroga. Es un tiempo añadido para ver quién consigue vencer. Nosotros también estamos en la prórroga, en el tiempo de gracia. Pero me gusta lo que hacen los futbolistas cuando va a empezar esa prórroga. Beben agua, descansan, pero ¿qué hacen? Lo primero que hacen es reprocharse los errores que ha habido en el partido. No hemos ganado por culpa tuya, tú no defendías bien, tú no pasaste. ¿Dicen eso? No. Hacen una piña y olvidan todo lo pasado. No hay ni un solo reproche. Se abrazan y todos para uno, todos son uno. Y si hay un gol, el gol es de todos y la victoria es de todos. Y si uno se lesiona, se sienten lesionados todos. Y ese es el espíritu que con mayor medida deberíamos tener nosotros, esa unidad. Y eso es lo que el Señor nos pide, unidad. Es hora de dejar la tibieza atrás, es hora de dejar las dudas atrás. El pueblo de Dios está invitado a cruzar el Jordán y tenemos que prepararnos y consagrarnos para eso, porque ninguno de nosotros podemos faltar y porque todos estamos aquí. Porque cuando esto acabe, queremos vivir la vida eterna. Y no podemos dormirnos ahora. No podemos permitir que nada nos impida cruzar ese río. Porque el Señor ha preparado para su pueblo una tierra que fluye leche y miel. Una tierra donde nunca jamás habrá una sola lágrima. Ni una. Y nunca jamás habrá una queja. Y nunca jamás habrá un dolor. Y nunca es nunca. Y a esa tierra nos invita el Señor a ir. Consagración y santificación, hermanos queridos, es buscar la unidad. No lo vamos a leer ahora, pero si leéis en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, veréis que en esa, lo que algunos llaman, la oración sacerdotal de Cristo, unas 5 o 6 veces, Cristo le pide al Padre que sean uno, que estén unidos, como tú y yo, Padre, que ellos también sean uno.
Es la petición que hace el Señor, nos hace a nosotros. Y todos estamos invitados a cruzar el Jordán. Y todos tenemos que ayudarnos a que todos pasemos, orando los unos por los otros, siendo solidarios para que los mayores, los niños, los débiles, los pobres, todos pasemos. Todos estemos y todos podamos llegar a la tierra prometida. El pueblo de Israel tenía en aquel tiempo un gran líder, Josué. ¿Quién fue Josué? Pues si tuviese que escribir su currículum, yo me lo imagino así, esclavo y apenas aprendió a leer y a escribir. No creo que hubiese ido a ninguna universidad. Y no digo con esto que no se vaya, a todos los jóvenes les estimulo a que vayan. Pero una persona cuando se pone en las manos de Dios, como lo hizo él, aun viniendo de un pasado tan precario, llegó a ser un líder irreprochable, un líder tremendo. Y a eso nos llama el Señor. Va a obrar milagros ante nosotros y tenemos que estar preparados. Ellos perdieron alguna batalla, pero no se rindieron y ganaron la guerra y conquistaron la tierra prometida. Nosotros tenemos delante de nosotros, como líder, a Cristo Jesús. Y Él nos invita a luchar. Y puede que se pierda alguna batalla, pero si estamos con Él, ganaremos la guerra. Y entraremos a la tierra prometida, a la nueva tierra. ¿Qué hizo Josué y el pueblo cuando perdieron una batalla? Es de sobra conocido lo que ocurrió, ¿verdad? Pocos días antes habían destruido Jericó, había sido una batalla y una victoria extraordinaria. Y ahora iban a conquistar la ciudad de Ai. Y el pueblo le dijo, los guerreros le dijeron, los soldados le dijeron a Josué, no hace falta que mandemos a mucha gente allí, esto para conquistar Ai, H-A-I, yo lo suelo pronunciar Jai, pero en realidad es Ai. Para conquistar Ai, con que vayamos unos cuantos, con que vayamos 3,000, es que ya sobramos. Pero no contaban con el pecado de Acán. Y los problemas de unos, a veces cuando estamos unidos, nos bendicen, pero también a veces debemos llevar la carga de otros y no por eso separarnos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando vio y conoció el pecado de Acán? Dijeron, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, porque nuestra tribu va a ir por nuestro lado y la otra tribu irá por el otro lado, porque no podemos fiarnos de nadie. Dijeron eso, unidos. Y todos siguieron unidos con el pueblo, como pueblo de Dios y a las órdenes de Josué. Y siguieron ganando batallas y ganaron la guerra. En la Biblia también vemos muchos grandes nombres, grandes hombres de fe. Gente que admiramos y que seguramente entre ellos nos gustará conocer allí en la tierra nueva, pero hombres que también perdieron grandes batallas. ¿Qué aprendieron esos hombres cuando perdieron aquellas batallas? Que en estas batallas, en este tipo de batallas, si peleas solo, pierdes. Si peleas con Dios, vences. Y eso es matemático. Entre ellos podemos nombrar a Abraham, el padre de la fe. Dios le prometió, Sara tendrá un hijo la primera vez, pero pasaba el tiempo y Sara no se quedaba embarazada. Y así que entre los dos decidieron pues que tendría un hijo con la criada de Sara, una egipcia, con Agar. Estaban dudando de Dios, porque no fue así la promesa, pero como el tiempo pasaba, Abraham, después cuando cruzó la tierra de Egipto y después las tierras de Abimelech, el rey Abimelech, temiendo que el rey o el faraón se enamorase de su esposa, le dijo, tú dirás que eres mi hermana, no vas a decir que eres mi esposa. Y es verdad que era su hermanastra, pero ocultó por miedo que era también su esposa.
poniéndola a ella en riesgo, porque ahora si Dios no hubiese intervenido como en las 2 ocasiones intervino, habría quedado como esposa de Faraón, casada con un pagano y viviendo una vida y al servicio de ese hombre. Y Abraham habría perdido a su esposa, pero Abraham aprendió bien la lección. Y es que en estas batallas de la fe, si luchas solo, como ya he dicho antes, pierdes. Si luchas con Dios, vences. Le pasó igual a Jacob, su nieto. Él amaba la primogenitura, pero las cosas de Dios él descubrió después de aquel engaño que le hizo en complicidad con su madre a su padre, de la cual, de ese engaño, los dos son igualmente culpables. Porque si bien es la idea parte de la madre, pero él se deja engañar. Y nadie es engañado si él mismo no lo consiente, si no se deja engañar. Pero él, después de decirle a su padre, cuando su padre le pregunta, ¿eres tú mi hijo Esaú? Él le dijo, yo soy, imitando la voz de Esaú. Él tuvo que huir, pero se arrepintió en aquella noche en el monte Betel, cuando vio en aquel sueño la escalera del ángel, que va desde la tierra al cielo, con ángeles que subían y bajaban, y él hizo un pacto con Dios. Y él ya no mintió más. Fue engañado, le mintieron, pero él no mintió. Y después al cruzar el río Jaboc, ya de vuelta de las tierras de Labán, donde todo estaba en juego, él le está diciendo al Señor, el Señor ya al alba le dice, suéltame porque viene el alba y tengo que irme. Si tú no vas conmigo, no te puedo soltar, es lo que él le está diciendo. Y el Señor cuando le dice, ya no será tu nombre, has peleado con Dios y has vencido, lo que le está diciendo es, tranquilo, voy a estar contigo. Yo nunca te voy a dejar. Y eso es lo que nos promete a nosotros ante las dificultades, ante las dudas, ante los miedos, que avancemos, porque Él está a nuestro lado. David, otro hombre ejemplar, con un corazón conforme a la voluntad de Dios, nada menos. Pero una tarde estaba ocioso y en lugar de mirar la belleza de su esposa, o en este caso sus esposas, en lugar de mirar esa belleza, miró la belleza de su fiel soldado, Urías el Eteo, un hombre fiel, un soldado maravilloso, fantástico. Pero él se arrepintió, ya se sentía mal, lo expresa en algunos salmos, pero cuando llega el profeta Natán y le cuenta aquella historia, ¿verdad? Un hombre va a ver a su amigo, pero su amigo, en lugar de ofrecerle uno de sus terneros o de sus ovejas, que tenía muchísimos, cogió una corderita que tenía el vecino y le invitó a este hombre a comer y a disfrutar, cuando el vecino solo tenía esa corderita y era para la familia como una mascota, era de la familia. Ese hombre debe morir, dice el rey David. Ese hombre eres tú, le dijo Natán, ¿verdad? ¿Qué hizo David? Arrepentirse y ver que sin Dios no somos nada. Sin Dios somos vencidos. Igual pasó con Pedro. Él prometió, era sincero Pedro cuando le dice, aunque todos te abandonen, yo no. En mi opinión, era sincero al 100%. El problema es que confiaba en sí mismo. Y cuando tú vas solo, pierdes. Pero si vas con Cristo, vences. Y eso es lo que nos enseñan también las caídas de ellos. En esta guerra contra el mal, para vencer nuestros miedos, nuestras dudas, la envidia, el resentimiento, la cobardía, solo hay una fórmula, y es que sea Dios quien reine en nuestro corazón. Seguramente todos nosotros hemos perdido alguna batalla. Yo no sé si todos. Yo hablo por mí, he perdido muchas, lamentablemente. Y siempre por haber luchado solo.
Cuando he luchado con Dios, he vencido y he resistido la tentación. Y eso es lo que nos pide Dios ahora. Estamos terminando, hermanos. Quiero que recordéis hoy que ya no estamos en el desierto. Estamos a orillas del Jordán. Y el Señor nos está preparando para cruzar el Jordán. Debemos echar fuera la tibieza. Debemos echar fuera los celos, las enemistades, las envidias, el orgullo, etcétera, etcétera. Porque nuestra iglesia, la iglesia de todos los tiempos, yo la comparo a una carrera de relevos donde corren y se pasan el testigo uno al otro. Y todos los que nos precedieron lo dieron todo por el Evangelio. Y hoy ese testigo está en nuestras manos. Y el Señor nos pide a nosotros que también hagamos como ellos y llevemos ese testigo con valor y con honor. Sabéis, todo el cielo nos mira, todo el cielo nos ama y todo el cielo está dispuesto a ayudarnos y está ayudándonos. Por eso recordad que ya no estamos en el desierto. Y concluyo ya, hermanos. En los tiempos del Imperio Romano apareció la palabra triunfar, tiene su origen en el Imperio Romano. Dice que cuando el ejército regresaba a Roma después de haber ganado una gran batalla, desfilaban por la ciudad y pasaban por debajo del arco del triunfo. Toda la ciudad iba a recibirles y aclamarles. Y se les llamaba triunfadores. Pero no hay entrada más triunfal. No la hay. Ni siquiera se puede comparar. En la que tendrán los salvos al entrar en la nueva Jerusalén. El Espíritu de Profecía dice: las columnas de ángeles están a cada lado y los redimidos de Dios entran a la ciudad en medio de querubines y serafines. Todo el cielo dando la bienvenida a los salvos. Yo imagino ya las puertas de la Nueva Jerusalén con las bisagras bien engrasadas, todo listo, todo probado para que abran sin problemas. Y abrirnos, y las puertas las abrirá el propio Jesucristo. Y es el propio Jesucristo que está esperándonos allí, o nos esperará, con una corona de oro, una corona de vida para los triunfadores. Y Dios nos ha llamado a triunfar, y para eso solo necesitamos una cosa: no rendirnos jamás. Dios nos bendiga.